esta ocasión analizaremos la obra de Robert Stevenson llamada La Flecha Negra. Esta novela narra las aventuras del joven aspirante caballero Richard Shelton, que tras haber perdido a su padre, sirve las órdenes de Sir Daniel, un noble de la región. Por la amenaza de peligrosos bandidos, se dirige a los alrededores de Hollywood, un poblado que está básicamente en ruinas. Se encuentra con revelaciones respecto a la muerte de su padre y respecto al misterioso líder que comanda esta banda de bandidos. En cuanto a la prosa de Robert Louis Stevenson, podemos decir que se caracteriza por ser bastante justa, es decir, no tiene pretenciosidad ni rellenos, ni usa palabras demasiado sofisticadas o que intentan ser musicales. No, usa las palabras justas de una manera bastante concisa y que queda bien en relación a la historia que pretende contar, porque de hecho la historia es bastante simple, bastante llana y con un par de clichés, y si tuviera una narrativa quizá un poco más decorosa terminaría siendo mucho más pesado el libro. En este aspecto consideramos que es un punto a destacar de él por su excepción con la época. En un aspecto, ¿no? Vivimos en una época romántica que era más, no era barroca la prosa directamente, pero sí era un tanto rebuscada por algunos autores, y más por los autores de novelas. En cambio acá su prosa simple deja fluir la trama de aventuras, se lleva muy bien con eso porque va fluyendo de una manera muy rápida y a la vez sin perder el toque literario. Tampoco es una narración, no es una narrativa muy de noticia, un texto meramente descriptivo, no, tiene sus puntos fuertes. En este aspecto hay que destacar que Borges también lo destacó bastante por este aspecto, de hecho lo admiraba bastante y lo consideraba, en palabras textuales de él, un buen amigo que me dio la literatura. Se refería a él en estos términos porque le gustaba mucho su estética y sobre todo le parecía muy interesante, no su parte quizás más aventurera, que es la que vamos a tomar en estas novelas o en algunas como La Isla del Tesoro, sino su parte más madura, en cuentos y algunos ensayos que él escribió también, que son bastante recalcables, pero eso será tema de otro video. En este caso, vamos a decir, por último, que consideramos un punto bastante fuerte la prosa el estilo que él sostiene, se consigue también con sus otras novelas, sobre todo con Mr. Jekyll. Nunca usó otro estilo distinto, e inclusive en su poesía también se nota esa simpleza correcta y más mensurada, y no es tendenciosa a ser demasiado decorosa su poesía, ni siquiera en un género poético que por ahí exige un poco más de floritura, de más adorno, porque tiene que ser más sonoro, ¿no? Tiene que tener un encanto más la palabra, pero Stevenson nunca lo hizo, nunca lo realizó así, y lo considero una gran virtud, sobre todo en épocas actuales que hay varias novelas históricas o literatura en general que tiende a ser muy descriptiva, muy larga, con muchas palabras sofisticadas, mucho diccionario, y eso entorpece un poco la comunicación de la historia con el lector. Cuando uno tiene que estar viendo palabras o estar todo el tiempo con el diccionario, se traba un poco la lectura y se pierde por ahí el calor que va llevando una narrativa. Uno se está metiendo en la historia y de repente tiene que cortar a buscar ciertos significados, a saber ciertas cosas que el autor escribe con terminología muy quizá meticulosa, pero que no es acorde, sobre todo si se pretende contar una historia. Eso lo vamos a señalar con un punto bastante fuerte de Stevenson en todas sus obras. Por otro lado, esta novela se contextualiza en Inglaterra durante el reinado de Enrique VI, entre 1422 y 1461. Durante su periodo, Inglaterra vive un contexto de guerra civil entre la casa de Lancaster y la casa de York. Esta guerra también es conocida como la Guerra de las Dos Rosas. Tomando como referencia la clasificación de José María Merino y Humberto Eco, podemos determinar que esta novela, Flecha Negra, es una novela de romance. La misma transcurre con un telón de fondo histórico, el cual es la Guerra de las Dos Rosas. Pero también vale destacar que de este contexto el autor crea personajes ficticios tales como nuestro protagonista principal, Dirk Shelton. En este caso, la conclusión que consideramos para este libro es de 2 estrellas sobre 5. Las razones por la cual lo clasificamos así es porque la historia sirve como entretenimiento, pero no va más allá de ello, ya sea por sus personajes no tan profundos,
no hay tramas sorpresivas, no hay mensajes en particular que quiera dejar el autor y se entiende en su propio contexto. Aún así, es recomendable porque es un libro de lectura rápida y además hace una representación sencilla de la Inglaterra medieval. Hemos llegado al final. Gracias por verlo y queremos disculparnos por algunos detalles que han salido en la edición, ya que es nuestro primer video. Suscríbanse a nuestro canal y pronto estaremos en redes sociales. Adiós y hasta un nuevo encuentro.